Poco. Ujú. Dios santo. Qué cantidad. Un poco. Mm, es de. Híjale. Y no sé cuál. Voy a ver un poco. Ujú. Hija de mil. Mira un poco, che. Hija de mil. Mira un poco, che. Y averiguando por ahí a qué plataforma me voy a suscribir para ver alguna película para pasar el resto de la pandemia. Estuve indagando en Google sobre algo que me dio mucha curiosidad, sí. ¿Cómo le habrán pasado nuestros abuelos o bisabuelos hace 100 años? ¿Cómo se habrán entretenido ahí? ¿Qué habrán hecho ahí? Y sobre todo, se supone que los Lumière inventaron el cinematógrafo en 1895 y la gripe española ocurrió desde 1918 a 1920. Para eso entonces unos cuantos productores ya se habían instalado en Hollywood. Y bueno, me temo que tendré que preparar un material para contarles el resto de la historia. ¿Qué es la gripe española? Esta enfermedad se expandió mundialmente entre los años 1918 y 1920. Hasta hace poco se descubrió que esta pandemia la causó un brote de influenza del virus A del subtipo H1N1. En cuanto a su origen, se debate que podría provenir de Kansas, Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña. Uno de los campos fértiles para la propagación de esta enfermedad fueron las trincheras del Frente Occidental en Europa cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial. España fue uno de los países que permanecieron neutrales. Por lo tanto, la información acerca de esta enfermedad circuló libremente y con precisión en los detalles, mientras que en los países que estaban en guerra se censuraban este tipo de noticias para mantener la moral de las tropas y la población en general. De ahí que se le apodó la gripe española. ¿Qué sucedió entonces con la industria cinematográfica? En ese tiempo se creyó que la enfermedad solo afectaba al lado este. Por lo tanto, en Hollywood, la producción cinematográfica continuó su actividad normal hasta el 11 de octubre de 1918, en que las salas de cine fueron clausuradas y los proyectos en curso fueron paralizados. Para este tiempo, el cine se encaminó a ser una de las industrias fuertes de Estados Unidos. El hecho de que hubo una demanda de entretenimiento en los primeros años de la guerra propició la producción de varios títulos que también lanzaron la fama a los actores de la primera generación de estrellas. Muchos trabajadores, actores y directores habían enfermado y como siempre sucede,
Algunos cayeron por el camino y otros se recuperaron y continuaron. En cuanto a las distribuidoras, tuvieron que retrasar los estrenos y las salas de cine fueron clausuradas. Pero la producción cinematográfica no podía estar paralizada para siempre. Hubo mucho en juego, especialmente los ingresos financieros, por lo que un mes después se reanudaron las actividades con las medidas sanitarias correspondientes. En la entrada de los estudios estaban las enfermeras que echaban polvos desinfectantes. En algunos artículos leí que eran talcos. Bueno, eran polvos que le echan a todo aquel que entrara allí a trabajar. Se recomendaba el uso de las mascarillas. Inclusive el propietario de un estudio de cine comedia mandó a todos sus trabajadores usar bolsitas de alcanfor azafetía colgando del cuello. También era obligatoria la distancia. Para mantenerse en el negocio era apostar al todo o nada. Entender cómo funciona el negocio y buscar soluciones acorde a las problemáticas surgidas a consecuencia de la pandemia fueron requisitos fundamentales. Aún así, se cumplió la ley del más fuerte. En este caso, el capital financiero lo era todo. Las productoras pequeñas desaparecieron, mientras que las productoras grandes se adueñaron del mercado del cine, adquiriendo la mayor parte de las productoras en quiebra y obteniendo el control total de la producción, distribución y exhibición de películas. Adolf Zukor, un personaje clave en este periodo, magnate del estudio más importante de Hollywood en ese entonces, Famous Players Lasky, actor Paramount, compró en Detroit varias salas de cine a precios muy bajos, manteniendo de esta forma el monopolio de la exhibición de películas, lo cual terminó luego de un juicio en su contra, después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de acabar con el monopolio. Una de las pocas referencias a la gripe española se pueden encontrar en la versión 1919 de Papá Piernas Largas. Esta película está basada en un cuento. Hoy día el control de la producción, distribución y exhibición lo tienen las grandes productoras. Estas lanzan sus propias plataformas de streaming para competir con Netflix y otras similares. Estas, a su vez, producen contenidos propios. En cuanto a los ingresos financieros, el modelo que se busca es parecido al alquiler de videos en VHS y DVD de hace unas cuantas décadas, en la que se paga por el alquiler dentro de un cierto periodo de tiempo, 24, 48, 72 horas, aparte de la suscripción mensual y anual. Las celebridades están en contacto con el público gracias a las redes sociales. Ya no es que están tan distanciadas como en épocas previas. Hoy día tenemos la posibilidad de elegir qué es lo que nos gustaría ver y en cuál plataforma. Tenemos el séptimo arte y sus títulos a nuestro alcance en nuestra propia casa para pasar esta cuarentena causada por la pandemia del coronavirus. Del mismo modo, surgen nuevas formas de hacer cine con los equipamientos que uno tiene, que tal vez no sean muy caros ni lujosos,
pero quizás tengan esa esencia que difícilmente pueda conseguirse en los grandes estudios entre bombos y platillos.